Espero y creo en el Señor, que tenemos y compartimos el mismo gozo, ¿verdad? De venir y escuchar la palabra del Señor, ya que nos alimenta. Como decía el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. ¿Y dónde son esos lugares de delicados pastos? ¿Por qué? Porque si somos ovejas, se dice que las ovejas consumen la hierba más limpia, ¿sí? Casi nada más las puras puntas, ¿sí? de las hierbas se alimentan son muy limpias para comer. Amén. Bendito sea el Señor. Y tenemos un pastor que siempre nos da ese descanso y esa saciedad, de tal forma de que nada nos falte. Amén. Gloria al Señor. Entonces somos como ovejas a los ojos del Señor. Amén. Ya lo hemos hablado otras veces, pero hoy, hermanos, incluiremos aún más, aparte de ese tema de las ovejas, porque hoy hablaremos también de las cabras. Amén. Y también de los pastores. Entonces el tema de hoy es los pastores, las ovejas y las cabras. Amén. Y vamos a empezar a leer Mateo 25 con la ayuda de Dios. Mateo capítulo 25. Gloria al Señor. Mateo 25 del 31 al 46. Amén. Amén, gloria al Señor. Mateo 25, del 31 al 46. Gloria al Señor. El juicio de las naciones. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios siempre guarda misterios para sus hijos. Y por eso siempre nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas, ¿sí? Porque solamente iban a entender los que tuviesen al Espíritu Santo.
¿sí? Y casi toda la Biblia es una parábola, ¿sí? No podemos tratar de entender muy literal lo que vemos aquí. Desde el principio el Señor dice, el rey apartará los unos de los otros, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. ¿Sí? Pero ¿cómo va a hacer esta selección? Él va a seleccionar, ¿sí? Él va a ir seleccionando cuáles van a la derecha y cuáles a la izquierda, porque Él conoce a los suyos, ¿sí? De la manera que va a seleccionar es porque Él conoce la vida de cada uno, los hechos, lo que hay en el corazón, en la mente de cada uno, ¿sí? Y Él les dijo, dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Pero saben, hermanos, estas cosas cualquier persona las puede hacer. Cualquier persona las puede hacer. Cristiano y no cristiano. ¿Cierto? Cualquier persona allá afuera en el mundo las puede hacer. Puede hacer una obra de caridad, una buena obra, puede extender su mano y ayudar. ¿Sí? Cualquier persona, pero no se trata de eso. El sentido es espiritual. El sentido es espiritual. ¿Cuáles son los hermanos más pequeños del Señor? Somos todos nosotros, todos los que le hemos encontrado un día y le seguimos. ¿Sí? Él lo dice el Señor, somos herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice que a los que tuvieron hambre y dieron de comer. Hermano, no es una hambre física. No es hambre física. Por eso es que todo lo que recibimos tenemos que compartirlo. Dice la palabra del Señor, dad de gracia lo de que de gracia recibís. ¿Sí? Así como nosotros recibimos ese pan de vida, es lo que tenemos que hacer. Hay gente allá afuera que está hambrienta de Dios. Y saben, todos los días hay gente que muere de hambre. Todos los días. Así pueda estar la nación más rica que pueda haber en este mundo. Ahí mueren de hambre de Dios. ¿Sí? Los que estamos sujetos a la palabra de Dios sabemos que es parte de lo que se nos ha encomendado. ¿Sí? Es parte de. Para eso estamos aquí en la tierra, para servir. Entonces, los de la derecha son los que se someten, son los que buscan obedecer. Si ven a un hambriento, le van a dar de comer lo que necesita. Porque un pan al rato tiene hambre otra vez. Y no digo que está mal darlo, no, al contrario, es todo lo contrario. Eso es un fruto ¿sí? De que el Señor hace sentir que tiene que ayudar. Pero a veces esto no es lo que necesitan. No es lo que necesitan. Lo hemos vivido en lo personal, lo hemos vivido. Que de verdad la gente, hemos estado predicando en la calle y hay alguien que llega y les da un pan y no les emociona ya recibir comida, están acostumbrados. Pero cuando tú les empiezas a hablar de Dios, se conmueven. Y saben, hermanos, hay una revolución en su interior. ¿Sí? Recuerdos, imágenes, emociones, sensaciones, no lo sé qué pasa dentro, pero se puede ver que necesitan de Dios y que están muriendo de hambre. ¿Sí? Entonces, eso es el hambre, pero también hay quienes tendrán sed de la palabra, ¿sí? Sed de que están hundidos en su ignorancia. Pueden conocer muchas cosas de allá afuera, de la ciencia, si tú quieres, pero hay sed, porque no es saciada su mente, su corazón, porque esa sabiduría desciende de la palabra de Dios, el cual llena, ¿sí? Da esa saciedad
Amén. Entonces, a esa sed se refiere. Sí, fueron forasteros. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera sabe de dónde es. No sabe cuál es su lugar. ¿Sí? Yo no sabía dónde antes me encontraba, que ese no era mi lugar para servir al Señor, porque pasaba mucho tiempo y me parecía que ese no era. Pero también cuando estuve en el mundo, también sentí que ese no era mi lugar. Yo sabía que mi lugar en ese momento no era donde yo debería estar. ¿Sí? Y muchas personas están allá afuera esperando que alguien les muestre el camino de regreso a casa o el camino hacia casa. ¿Sí? Y así sucesivamente, hermanos. Todo lo que está escrito en esta parte no es tan literal, hermanos. Es ir más allá, porque tenemos que analizar que cualquiera puede hacer estas cosas. ¿Cuántas personas sin el conocimiento de Dios se hacen buenas a sí mismos? Se hacen buenas a sí mismos, y si hacen una buena obra, creen que si mañana están delante del Señor merecen el cielo. ¿Sí? Solamente con decir, no, yo no soy mala persona, no robo, no he matado a nadie, no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Sí? Entonces, el Señor nos muestra de una manera diferente, pero para eso nosotros tenemos que ir a Dios, para que nos vaya mostrando cómo es su palabra. Realmente, ¿qué nos quiere hablar el Señor? Estuve desnudo y me cubristeis. ¿Saben? Cuando no tienen a Cristo, ¿qué dice Apocalipsis? Son pobres y desnudos. Así le llama a una iglesia, ¿cierto? En el Apocalipsis. Eres pobre y desnuda. ¿Sí? Y si nosotros no le llevamos al abrigo del Altísimo, la gente muere de frío. Muere también. ¿Sí? Es parte de ahora de nuestra vida, de lo que somos. Somos ovejas del Señor. Quisiera que empezáramos a tomar más en serio lo que somos. Que no solo seamos cristianos el domingo, el martes de oración, el miércoles o cuando se reúnan. No solo es ser cristiano ese día. Aquí cualquiera puede venir a reunirse. Es allá afuera donde lo mostramos. ¿Quiénes somos? Allá afuera. ¿Sí? Allá afuera, hermanos. Y el Señor conoce, y por eso ese día va a estar seleccionando. ¿Por qué? Porque del otro lado estarán las cabras, los cabritos. Yo no sé si usted analiza qué palabras quiere escuchar. Digo, no solo los que estamos reunidos aquí, los que ven este mensaje por video. ¿Sí? Hay dos nada más. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo no sé con qué voz sonará aquellas palabras fuerte. Yo no sé si se temblarán los cielos cuando reciba eso, pero yo no creo poder contenerme de pie. Si es que estoy de pie, no lo sé. Al escuchar que me diga, venid bendito de mi Padre. Yo no lo sé. Ni mi mente alcanza a concebir una imagen siquiera que pueda describirme algo. Solo sé que no lo puedo entender, pero yo quiero escuchar eso. A que con ese mismo tono de voz tan fuerte diga, ¿cómo les dijo? No, les dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ese será lo último que escucharán. Y el destino es un tormento eterno. ¿Sí? Es un tormento eterno, donde ya no se podrá hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es más fuerte para nosotros, porque nosotros, tanto ovejas como cabritos, están escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios. También los cabritos recibieron la misma palabra. ¿Sí?
También vieron al hambriento, también vieron al sediento, también vieron al desnudo, al forastero. ¿Sí? También tenían la misma oportunidad de obedecer a la palabra de Dios, pero quizá no lo sentían. Quizá no. O quizá simplemente fue su decisión. No quiero. Porque Dios ve el corazón. Uno puede engañar y poner cualquier pretexto. No pude hacer eso por cualquier cosa. No lo sé, Dios conoce el corazón. Pero siempre va a haber diferencias entre ovejas y cabras. Me puse a investigar algunas diferencias. ¿Sí? ¿Por qué somos comparados con ovejas? ¿Sí? Porque Dios compara a los hijos de Dios con ovejas, pero los que están siempre dentro del redil. ¿Sí? Los que están siempre acatando la voz del pastor, que reconoce la voz del pastor y obedece. Las cabras son de una manera diferente. ¿Sí? Se les llama los cabritos a los que también escuchan la palabra de Dios, también están en el redil, pero ¿saben? Son más inquietos, no están ni adentro ni afuera, andan brincando, se brincan, se salen, se pierden, van, se suben, se bajan. Yo he visto rebaños de cabras y el pastor constantemente está lanzando piedras y les está, para que intente con ese tiro de piedra hacerles regresar o algo así, ¿sí? A veces les pegan y les lastiman y así, ¿sí? Pero de esa manera las cabras son más, buscan su independencia, ¿sí? Aunque comemos lo mismo, las ovejas y las cabras, es lo mismo. Hay rebaños que son mixtos, ¿sí? Hay ovejas y cabras, creyentes e incrédulos, en el mismo rebaño, ¿sí? Una característica de las ovejas son de que no son unos animales o creados para pelear, ¿sí? No son animales así. Las cabras sí son así. Todo el tiempo se están golpeando, se están dando cornadas, o cómo se dice esto. Pero todo el tiempo están jugueteando a pelear, todo el tiempo. Hay una comparación con los hijos de Dios. Que los hijos de Dios no buscan estar peleando con sus hermanos aquí en la iglesia. Las cabras sí, los cabritos sí. Los cabritos como que no escuchan la voz. Las ovejas oyen la voz y buscan a Dios. Las cabras no. Las cabras son así. ¿Sí? Las cabras son aquellas que son un poco más expresivas en lo personal, ¿sí? Se lastiman entre sí se lastiman. Hay otra característica. La oveja necesita un pastor. No sabe ser independiente. No sabe dónde tiene que ir buscando los pastos buenos, ¿sí? Por eso David decía que Jehová es mi pastor y en lugares de delicados pastos me hará descansar, porque el pastor es el que las lleva a las ovejas, ¿sí? Se deja llevar. Las cabras no. Son más ágiles, son independientes, son intrépidas y van y se suben. No sé si han visto videos de la naturaleza donde las cabras se suben hasta montañas donde casi están de una manera vertical y ahí andan, bien arriesgadas que son. Y así son también muchos, buscando cualquier doctrina, haciendo de su vida como les viene en gana, pero los domingos vamos a la iglesia y están jugueteando, están allá afuera y están acá adentro, ¿sí? Escuchan, nos alimentamos de lo mismo, pero la reacción es diferente, ¿sí? Por eso es que Dios no se equivoca. Dios es tan sabio y por eso nos compara con las ovejas y con las cabras.
Dios en su infinita sabiduría ya nos había visualizado desde antes de la creación del mundo. Lo acabamos de leer, ¿sí? Que el reino estaba preparado para las ovejas. Amén. Bueno, la oveja entonces está en sujeción al pastor, ¿sí? Y muestra dependencia del pastor. Nosotros como ovejas debemos estar sujetas al pastor también, ¿sí? También. Y dependiendo del alimento, pero no solo del pastor que viene aquí adelante y les da el alimento. Siempre debe pasar por el filtro de la palabra de Dios todos los mensajes. Todos los mensajes creo que se han recibido de aquí del púlpito son filtrados por la palabra de Dios. Todos los que al menos yo tengo conocimiento de que aquí siempre se habla con palabra de Dios. ¿Sí? Siempre, todo lo que estamos hablando pasa por ese filtro, ¿sí? Las ovejas se conducen de esa forma, dependiendo de la voluntad de Dios, ¿sí? Y las cabras todo el tiempo están pleiteando, ¿sí? Y se alimentan con lo que sea, ¿sí? Porque hay cabritos que yo he escuchado y soy testigo de que muchos dicen, bueno, me da lo mismo ir allá que allá. Y allá están escuchando otra doctrina. Y de repente se aburrieron de ir allá y los invitaron por allá y van para allá. Y dicen, el chiste es oír palabra de Dios, ¿sí? Pero de verdad, así hay muchos. Yo he conocido. De hecho, recientemente he conocido personas que dicen, van donde les inviten. Dicen, no, es palabra de Dios, yo voy. Y me han dicho, he ido con los testigos, he ido con los mormones, he ido con los que sea. Yo donde voy y hablen de Dios, yo respeto y ahí estoy, ¿sí? Y aparte, no solo se llenan de eso. No solo se llenan de eso, sino que cualquier argumento que se levanta allá afuera, lo hacen suyo. Ideologías que ahorita están brotando allá afuera, también las hacen suyas. También buscan adaptarlas a la palabra de Dios, de tal forma que de todo se alimentan. Y las cabras así son también allá afuera. También son las cabras así, ellas pueden comer hasta basura. Así son las cabras, ¿sí? Y no son leales al pastor, ¿sí? Por eso es que se pierden, se van todo el tiempo y así son. Bueno, así están representadas en la palabra de Dios las ovejas y los cabritos, ¿sí? Así están. Y los pastores es un tema aparte. No. Efesios 4, con ayuda de Dios. Amén, gloria al Señor. Efesios 4, del 10 al 13. Amén, gloria al Señor. Efesios 4, del 10 al 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, los pastores, ¿quién los constituye? Los pastores los constituye Dios, ¿sí? Los pastores los constituye Dios. No es como que
vamos a hacer votaciones, a ver a quién le toca ser pastor, a ver a quién le va a tocar ser pastor mañana, el miércoles, la otra semana. No, esas cosas son más delicadas, ¿sí? El pastor lo constituye Dios, lo dice la palabra de Dios. No es como que el pastor tenga que irse a preparar a, no sé, tantos retiros. No es como que el pastor tenga que leer así de libros de teología, tomar cursos de homilética, de oratoria. Ya terminó de estudiar 10 años y alguien ya lo constituye pastor. O cualquier otro apóstol, por ejemplo. ¿Sí? Yo veo ahora que es bien fácil ser apóstol. Ese título ya cualquiera se lo puede poner. Ya no se conforman con el simple título de pastor. Quieren ser apóstoles. ¿Sí? Pero no, el que constituye a los pastores es Dios. Sí, vamos a tener esto en cuenta. Dios constituye a los pastores. Amén. ¿Y cuáles son los requisitos? Sí hay requisitos para ser pastor. Hay requisitos. 1 Timoteo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Del 1 al 7. Amén, gloria a Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es un obispo? Sí, es un pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo conducirá de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Esos son los requisitos. Entonces, todas esas congregaciones que mandan a quien sea al instituto bíblico, ¿qué pasó? Pueden terminar sus cursos de estudio y pueden brincarse los requisitos impuestos en la palabra de Dios. No. Entonces, ¿yo cómo puedo saber de su testimonio? ¿Cómo puedo saber que él sí es pastor si ya estudió 10 años? Homilética, teología, oratoria. ¿Cómo puedo saber? Ya estudió 10 años, 5 años, 3 años, no sé cuántos años los manden a estudiar. Tomó cursos por internet. ¿Ya es pastor? No se tiene que hacer nada de eso. Dios es el que constituye y capacita. Dios es el que lo hace. Y para eso hay requisitos. Tiene que ser irreprensible. Para esto tenemos que conocer el testimonio del que vamos a permitir que nos hable de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aquí dice que eso es irreprensible. Creo que no perfecto, porque nadie ya es perfecto sino solamente Cristo. Amén. ¿Sí? Uno va a juzgar eso. ¿Sí? Dice que marido de una sola mujer, sobrio. ¿Sí? Sobrio. Prudente. Decoroso. Estas cosas son frutos que nosotros nos vamos a dar cuenta si se están manifestando o no. No importa que haya estudiado 10 años. No importa que nunca haya estudiado nada. Pero esas son cosas que no pueden pasar por alto. ¿Sí? Tiene que ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué apto para enseñar? Porque tiene que conocer la palabra de Dios. Por lo menos tiene que haber leído toda la palabra de Dios para
¿Qué tal que alguien le dice, hermano, ¿ha leído tal? No, esto no lo he leído, hermanos. Tiene que ser apto para enseñar, saber de qué estamos hablando aquí. ¿Sí? No dado al vino, bueno, eso es muy visible. ¿Sí? No como ahora las congregaciones actuales, reformadas, según ellos, que dicen, si no tienes problemas con alcohol, puedes consumir, no pasa nada. Esos pastores famosos que dan testimonios de que ellos sí toman porque no son hipócritas. Por eso toman. ¿Sí? Pues no, es un requisito, dice que no dado al vino. Es un requisito, y si no, pues que hagan su propio evangelio de hombres. ¿Sí? Porque así no está en la palabra de Dios. No pendenciero, no buscar discutir por todos y con todos. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Todas esas cosas tenemos que estar fijándonos, ¿sí? No importa quién sea, si es un servidor, si es cualquier hermano que esté aquí delante, tiene que tener como requisito estas cosas, ¿sí? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, no teniéndolos en sujeción, pues de una manera violenta quizá, ¿sí? No de una manera amenazante, de forma que se les amenaza, que se les va a hacer daño o cualquier cosa, ¿sí? Es con honestidad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, es un requisito esencial para el oficio, para el trabajo que se recibe, ¿sí? La iglesia es de Dios, no de muchos pastores que se han adueñado de las iglesias y ellas se creen con autoridades que ellos mismos se han otorgado, ¿sí? Dice, no un neófito no un neófito. Un neófito es una persona, un novato, un nuevo, que aún no conoce la verdadera doctrina y que ya se quiera poner a enseñar, o que ya se pueda recibir el mensaje de alguien que aún no conoce bien la palabra de Dios. Es un requisito aquí impuesto, no soy yo, solo estoy leyendo lo que el Señor demanda como requisitos, ¿sí? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y eso pasa en todas aquellas congregaciones que ponen a quien sea. A fulanito les toca, no sé si han visto ahorita con las redes sociales todo eso, y ponen a quien sea, cualquier neófito, ¿sí? Por eso es que se empiezan a encaminar a caer en errores doctrinales. Amén. Porque un día habla uno, un día habla otro, y no, cada quien está buscando cosas que no son de parte de Dios, ¿sí? No es un juego, no es un juego, no es una broma la palabra de Dios, ¿sí? No es como que podamos jugar a poner a quien sea, vamos a probar. No es así. La palabra de Dios nos está dando lo que tiene que ser, ¿sí? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, para que se le pueda creer, para que de verdad su palabra tenga validez. Imagínense que venga alguien con un testimonio, híjole, terrible. Pero como estudió mucho, es el gran pastor. Pero por todos lados se habla mal. Creo que de parte de nosotros va a caer en descrédito, porque creo que en esta iglesia todo el tiempo estamos filtrando todo por la palabra de Dios. Todo lo estamos filtrando por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el pastor, vamos a llegar después, ahorita, más adelante, en una incógnita dentro de todo esto, pero el pastor, habíamos dicho que lo constituye Dios. Y para esto vamos a confirmarlo en Jeremías 3. Gloria al Señor. Jeremías 3. Jeremías 3, 14 y 15. Gloria al Señor.
Amén. Jeremías 3, 14 y 15. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén, gloria a Dios. Amén. No cualquier persona, todos esos cursos que mucha gente los terminan ya son pastores titulados, no es cierto. ¿Sí? Dice en el versículo 14, dice Jehová. Y en el 15 dice, os daré pastores según mi corazón. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada que escuchamos de pastores siempre habla en plural. Eso es un dato que vamos a entenderlo más adelante. ¿Por qué siempre habla de pastores? ¿Sí? Dice que Él va a dar pastores según su corazón. Entonces los pastores los da Dios. ¿Sí? Los da Dios. Amén. No son los que egresan después de un curso, una escuela, estudiar. No son esos. Eso todo el mundo lo puede hacer. ¿Sí? Todo el mundo lo puede hacer. Hay muchos que terminan una carrera de leyes y hay muchos que ni siquiera son buenos abogados. ¿Sí? Y ni siquiera litigan, ¿verdad? Y eso es que solo es algo terrenal. En esto es diferente. En esto Dios te capacita. Nos damos cuenta entonces, de el pastor que tenemos por los frutos. Por los frutos nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Por el testimonio. Por cómo se maneja el pastor. Tomando en cuenta los requisitos que leímos en 1 Timoteo. No pendenciero, no codicioso, no avaro, que no ha dado al vino, hombre de una sola mujer. Y todos estos, ¿sí? Ahí nos vamos a estar dando cuenta. Todo el tiempo van a estar ahí los requisitos. Todo el tiempo. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer 1 Corintios 12, 27. Gloria al Señor. 1 Corintios 12, 27. Al 31. Amén. Dice la palabra del Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, y de ahí habla del amor, ¿verdad? Pero dice que todos somos uno solo. Todos somos uno solo. ¿Sí? Todos somos el rebaño. Aún el pastor puesto en la iglesia es parte de la iglesia. ¿Sí? Aún el pastor. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, el Señor me permitió predicar, pero a veces el Señor me permite escuchar y estar escuchando la palabra de Dios y aprendiendo. A veces me toca ser el pastor y a veces me toca ser la oveja. Pero soy parte de la iglesia. Esto solamente es un oficio que nuestro Señor nos permite. ¿Sí? Nos permite este oficio. Pero todos somos lo mismo. Aunque fueran los que fueron apóstoles, los profetas, todos somos parte de uno solo. De uno solo. Del pueblo de Dios. Todos. ¿Sí? Obviamente todas las ovejas.
Todos los que estarán del lado derecho del Señor ese día, del Rey, ¿sí? Todos. Entonces, el pastor, ya encontramos al pastor, las cabras y las ovejas, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso que el Señor nos habla de los lobos rapaces? Mateo 7:15, con la ayuda de Dios. Mateo 7:15. Gloria al Señor. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, aquí nos habla de los profetas, pero también hay pastores que son lobos, ¿sí? También hay muchos guías espirituales que son lobos. Vienen vestidos de ovejas, pero no lo son. Lo dice la palabra de Dios. Pero a estos no los puso Dios. A estos no los puso Dios. Los pastores, que son llamados pastores, son los que Dios constituyó. Los que leímos en Jeremías que Él iba a dar conforme a su corazón. Pastores que también son ovejas. Pastores que también se sujetan a la palabra de Dios. Pero hay pastores que son lobos rapaces. Hay profetas que son lobos rapaces. ¿Sí? Ahora cualquiera que adivina algo es profeta. ¿Sí? Ya cualquiera que hace eso, ya es alguien, híjole, de admirar. ¿Y saben? Esto lo permite la iglesia. La misma iglesia que está mal enseñada, mal instruida, permite que esos lobos rapaces aún estén dirigiéndolos. Aún están escuchando a esos lobos que son profetas, que son pastores. Pero eso la iglesia lo permite porque está contaminada. O porque ahí los cabritos son los que les interesa más eso. ¿Sí? Entonces, también hay lobos en la iglesia. También hay lobos guiando a las cabras. Imagínense, parece otro rebaño. Otro, ¿sí? Exactamente, son los que serán lanzados al lago de fuego. Vamos a leer Ezequiel 34 con la ayuda de Dios. Ezequiel 34, del 1 al 10. Amén, gloria a Dios. Ezequiel 34, del 1 al 10 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan a los pastores? ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa,
de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar a las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén. ¿Sí? Se tiene que hablar de todo lo que el Señor ha manifestado acerca de los pastores. Si nos damos cuenta que todo esto encaja perfectamente en muchos pastores líderes de muchas congregaciones grandes ahora. Encaja perfectamente. Que todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo están hablando del diezmo. Y bueno, viene en la palabra de Dios, sí. Pero son amadores de torpes ganancias. Buscan, creo que esto ahorita no es algo que no sepamos. No es algo que ignoremos todo esto que estamos hablando hoy. ¿Sí? Vamos a llegar a un punto, sí, pero teníamos que hablar de todo esto. El Señor va a enjuiciar todo esto, de todos esos hombres, todos esos pastores, porque muchas veces vemos en la televisión, en las redes sociales, congregaciones con iglesias espectaculares. Muchísimo dinero veo ahí. Recientemente veía un video sobre una de las iglesias más grandes. No sé cuántas cuadras tiene esa iglesia, pero es como una ciudad dentro de la ciudad. Hay de todo, todo es de super lujo, todo. ¿Sí? Y solo se habla de ¿qué? Dinero. Y si no están siendo prosperados, están en pecado. ¿Sí? Todo eso encaja perfectamente en esos pastores que se apacientan a sí mismos. Me puse a ver una prédica no como esperando recibir algo de ahí, amén, sino como para conocimiento, para aprender qué es lo que estaba hablando esa persona, porque necesitaba saber de ese tema. Y efectivamente sucedió lo que esperaba. Desde el principio de su mensaje está exhortando a que no le dieron suficiente ofrenda, no le dieron suficiente dinero, que cómo era posible que eran tantos y él, siendo el pastor, estaba recibiendo una mínima cantidad, que cómo era posible que viniera eso del pueblo de Dios, que entonces les iba a ir mal. Y su mensaje era ese. ¿Sí? Su mensaje era ese. Y nos damos cuenta que se apacientan a sí mismos. Ellos son del tipo de pastores que han lastimado a muchos de aquí. Porque sabemos que muchos de los que estamos aquí venimos de lugares donde nos lastimaron. De lugares donde vimos que la iglesia no estaba funcionando como tenía que funcionar. Donde vimos que el pastor tomaba una autoridad que no le correspondía. ¿Sí? Entonces yo sé que en esta iglesia hay muchos de esos. Muchos que vienen de lugares donde fueron confundidos, si ustedes quieren, lastimados por el propio pastor. Y el pastor no vendó las heridas de las ovejas. No curó ni restauró a la perniquebrada, la que él mismo lastimó. Esa es la perniquebrada, la que el mismo pastor lastimó. ¿Sí? Y todo eso, dice el Señor, que va a tomar juicio para ellos, para esos pastores que se apacientan a sí mismos, que no tienen cuidado de la iglesia, sino que ellos están viendo ya como son pastores, porque estudiaron mucho, se dan un derecho que la Biblia les da según ellos. ¿Sí? Es que, hermanos, tenemos que estar muy pendientes de todo eso para no caer en engaños. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Porque a veces esos pensamientos y a veces el pensar que podemos caer en un engaño
podemos creer y abarcar a todos los pastores, incluso tomando y arrastrando entre ese concepto que se ha tomado, incluyendo a los pastores puestos por Dios. Sí. Tomamos ese error nosotros que somos espirituales y también se lo ponemos al pastor que sí está sujetado a la voluntad de Dios. Incluso es un pretexto para muchos el tomar ese pretexto para no venir o para no sujetarse al 100, para decir no, yo leo la palabra de Dios, sí voy, pero lo que diga el pastor yo lo cuestiono, y se envanecen en su sabiduría y creen que ellos pueden tener más conocimiento, cuando saben esa vanidad está cegando el entendimiento y los lleva a tropezar a tropezar otra vez y otra vez. Nosotros no podemos estar incurriendo en el mismo error de estar abarcando y comparando cualquier pastor con ese mismo concepto de que se apacientan a sí mismos. Aquí lo dice la Biblia. No, hermanos. Si hay pastores que Dios constituyó, y si hay pastores que Él dijo la palabra del Señor, Él lo prometió que iba a dar conforme a su corazón. Y lo vamos a ver en los frutos, en el testimonio de quién es. Amén. Entonces todas estas cosas, estos pastores, que han caído en esos errores es porque la misma iglesia les permite. Se han envanecido y la iglesia lo sigue dejando en ese pedestal. Sí, lo sigue dejando en ese pedestal. Tanto así que se enamoran del pastor y ya no quieren escuchar a alguien más. Ya no quieren escuchar a alguien más. ¿Sí? No, solamente a nuestro pastor que venga, solamente a él. Hermano, pero si el Señor, si nos dimos cuenta, todas las partes que leímos ahorita y vamos a seguir leyendo, siempre habla en plural, los pastores. No es como que alguien se pueda distinguir sobre. El único que dice la palabra de Dios que es el príncipe de los pastores es Cristo. Él es el pastor de los pastores. Todos los demás puestos por Dios son parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Él los constituyó. Pero nadie puede tomar una autoridad para sí mismo, impuestas por los hermanos que se han confundido. ¿Sí? Porque llega el punto de que ya no quieren escuchar a nadie más, porque yo tengo mi pastor. No, hermanos, el pastor es Cristo. El pastor es Cristo. Y ese mismo pastor puede caer en pecado, como envanecerse, como en adjudicarse un derecho que no tiene, que la palabra de Dios no tiene. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de él, y lo vamos a leer ahorita. No es de él. Las ovejas no son de él. Es pastor, pero de ovejas que no son nuestras. Las ovejas no son nuestras. En los pueblos se les da trabajo a pastores, ¿sí? Y los pastores van y apacientan las ovejas, pero las ovejas no son de ellos. Solo es un trabajo. Es lo que nosotros tenemos. Tenemos un trabajo que el Señor en su misericordia nos lo ha permitido, pero no somos dueños de la iglesia. No somos dueños del cuerpo. No somos dueños de las ovejas, ni tampoco las ovejas están limitadas a solo un pastor aparte de Cristo. No, porque todo el tiempo lo habla el Señor de los pastores y lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, la iglesia se contamina y el pastor también lo contaminan. ¿Sí? Porque si solamente hay un solo pastor, ¿quién lo va a pastorear a él? Va a llegar el punto que su palabra es autoridad y nada más. Y nada más. ¿Sí? Por eso es que tenemos que pasar todo lo que hablamos aquí por el filtro de la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que estar despierta. No solo porque lo dijo el pastor, ya es. No, hermano. Primero fíjate que el pastor esté cumpliendo con los requisitos.
Y también fíjate que el pastor esté hablando de la palabra de Dios y sea conforme a la palabra de Dios. Todo lo que se habla aquí tiene que ser conforme a la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. No estamos todavía para decir, ay, después y hoy sí. No, hermanos. No es así. Dios puso a los pastores conforme a su corazón. Y si vemos que el pastor se está tornando en un lobo rapaz, el cual se está apacentando a sí mismo, sería un error de nosotros entonces dejarle ahí. ¿Sí? ¿Cierto? Vamos a leer Hechos 4 con la ayuda de Dios. Hechos 4, 22 y 23. Perdón, Hechos 14. Hechos 14. Hechos 14, 22 al 23. Amén, gloria a Dios. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado y con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. ¿Sí? Oraron y ayunaron y por tanto constituyeron ancianos. Amén. De los más sabios, obviamente, para que estuviesen al tanto de la iglesia. ¿Solo fue uno sobre todos? No, eran muchos. Era mucha iglesia. Y constituyeron en cada iglesia, iban poniendo. ¿Sí? Por eso es que pedimos todo el tiempo, escuchamos al pastor, que pidamos al Señor que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sí? Entonces, los constituye Dios a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que estar pendiente de quién es el que está al frente. Como guía, no cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Amén. La cabeza es Cristo. El pastor no es la cabeza. El pastor o el predicador, a veces oveja y a veces pastor, pero es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sí, no es la cabeza es Cristo. Amén. Bueno, entonces, no está bien enamorarse de un solo pastor y ay, él sí. No, hermanos, eso es con Dios, que es el príncipe de los pastores. No decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿a quién declaramos como nuestro pastor siempre? A Cristo. Y obviamente, vamos ahora sí, ya hablamos de quiénes son las ovejas, de quiénes son las cabras, ya hablamos de los lobos rapaces, ya hablamos de los pastores, quién los constituyó. ¿Sí? Pero ¿qué nos toca como ovejas? ¿Qué nos toca como ovejas? Como cabritos que también se pueden hacer ovejas. ¿Sí? No digo que son cabritos y ya es para siempre, no. Dios transforma también, ¿sí? Dios transforma. Dice Hebreos 13:7 con la ayuda de Dios. Hebreos 13:7. Amén, gloria a Dios. Amén. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
¿Lo dije yo solamente que tienes que estar analizando la conducta del pastor? No, es un requisito que tiene que estar siempre. Y aquí dice que tienes que estar considerando cuál es la conducta. ¿Sí? Qué bueno que vemos eso, porque está la otra parte. ¿Sí? Está la otra parte. Que nosotros sí podemos estar teniendo en la mira al pastor. Y vemos cuántos ojos están sobre el pastor. Que lo que está hablando sea verdad. Que su vida se esté conduciendo con rectitud. Sí. ¿Y qué pasa con las ovejas? ¿Solamente aplica la palabra de Dios para el pastor? No. La palabra no solamente es porque le dijo el pastor, ya tuvo que decir algo el domingo y se acabó. Tan, tan. No. La palabra también nos está señalando a nosotros. ¿Qué dijo al principio aquí? Acordaos de vuestros pastores. ¿Y cómo es que se acuerdan? ¿Cómo es que se acuerden de los pastores? Sí, mi pastor. O que tenga yo una foto ahí en la sala del pastor. O que esté yo viendo sus fotos en las redes sociales todo el tiempo. Ya, para que me acuerde voy a ver el perfil del pastor. Eso no es. Dice que imiten su fe. Que imiten la fe. O sea que lo que estamos hablando desde el púlpito no es algo que lo hayamos sacado de nosotros mismos. Es de la palabra de Dios. Y lo que les predicamos todo el tiempo es porque lo creemos. Cuando escuchamos al hermano Salvador, al hermano Samuel, es algo que ha llegado primero a los predicadores. Un servidor también. Ha llegado primero y yo lo creo. ¿Sí? Y dice que imites la fe. Si te acuerdas del pastor, quiere decir que lo lleves en tus oraciones. Amén. Que todo el tiempo esté presente en tus oraciones. No el que vea su foto para que te acuerdes de él. No. Es que estés orando constantemente por tu pastor. ¿Sí? Es que todo el tiempo estemos guerreando juntos. ¿Sí? Todo el tiempo. Y vamos a ver por qué. Hebreos 13, con la ayuda de Dios. Hebreos 13, pero 17 y 18. Hebreos 13, 17 y 18, solo es más adelante, hermanos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Sí? Cuando les pedimos oraciones por nosotros, hermanos, es porque necesitamos ayuda. Para que nos sigamos conduciendo bien. ¿Sí? Para que la palabra que se predica en el momento del púlpito sea comida sana. ¿Sí? Pero por eso dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? ¿Por qué? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, a veces la oración no se acaba aquí para nosotros. Y es algo que está, no es como que, hermanos, fíjense que así es para que ustedes tengan compasión de nosotros y oramos por ustedes. No, hermanos, esto ya es algo que está en nosotros. Esto ya es algo que está dentro de nosotros. ¿Sí? El estar pidiendo. Y no solamente porque tengamos que dar cuentas o vamos a dar cuentas. Ya está en nosotros. Ya brota la necesidad de pedir por la iglesia. Por eso es que todo el tiempo dice que oren por nosotros. Que oren por nosotros, hermanos. ¿Sí? Pero también dice, al acordarse, que se sujeten. ¿A qué? A la palabra que escuchamos. ¿Sí? Las ovejas van a escuchar la palabra de Dios y se van a sujetar. Las cabritas van a estar todo el tiempo contendiendo. Yo no creo esto lo que dice el pastor. Yo no creo. No, pues a mí no. No me convence. Bueno, la palabra es muy directa. Es para las ovejas. ¿Sí? Y los que no quieren
sujetarse a la palabra de Dios, entonces son cabritos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y estamos hablando de los pastores puestos por Dios, no los lobos rapaces. Por eso nos dimos cuenta que es nuestro pastor al ver su conducta, al ver los frutos. Si estamos viendo frutos, no podemos estar dudando todo el tiempo, porque estamos viendo el fruto. Si yo estoy viendo un árbol de manzana, no puedo decir, han de ser sandías, nada más que parecen manzanas. Sí. Y es que de verdad hay cabritos que todo el tiempo están cuestionando lo que se les predica. Y todo el tiempo piensan que ellos entendieron más. No, yo ya lo sabía lo que predicaron hoy. Quizá lo que hablé hoy pudieron decir, no, eso yo ya lo sabía yo, ya me la sé. ¿Sí? Y así pasa. Así pasa. No se quieren sujetar a la palabra de Dios. Si algo de aquí desde el púlpito no es verdad y es del pastor, no se sujeten. No se sujeten. Si es opinión del pastor, no lo hagan. Si está contrariando la palabra de Dios, no lo hagan, hermanos. Pero si es palabra de Dios, es un mandato obedecer y sujetarte al pastor. ¿Sí? Sujetarte. Lo que pasa es que a veces los temas no encajan en nuestro gusto. A veces el tema que se predicó en el púlpito no encajó, no me pareció bien. El pastor me pareció que hoy no estuvo lleno del Espíritu Santo. No me gusta cómo predica el pastor. No me gustó. Y bueno, entonces los demás se edificaron, pero él no. Él no. ¿Está siendo oveja o cabrito? ¿Por qué? Porque no le gustó. No le gustó. Y más cuando se habla del pecado. Y más cuando ese pecado encaja perfectamente en la vida que está llevando. Es cuando más parece que en él no funciona la palabra. ¿Por qué? Porque va a buscar 1001 pretextos para proteger su vida. ¿Sí? No son corazones entendidos, ya vimos, ¿no? Hay que ver al pastor, hay que estar cuestionando su comportamiento, hay que estar viendo su testimonio, su actitud, su vivencia, cómo vive. Pero ¿qué pasa cuando también les toca recibir el mensaje? Y que es exactamente que está confrontando su pecado. La iglesia no es un lugar para sentirnos cómodos. La iglesia es un lugar donde el pecado es confrontado de parte de Dios, de la palabra de Dios. El mensaje no es mío, hermanos. El mensaje es de la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguien viene lleno de pecado y aquí se siente súper bien, bueno, entonces no está haciendo, el mensaje no le está confrontando su vida, o él no quiere aceptarla. ¿Sí? La palabra de Dios siempre va a estar confrontando nuestros pecados. Y cuando los llevamos a Cristo que nos perdone, es cuando estamos en paz y somos edificados porque hemos recibido el mensaje. Entonces, si el pecado está siendo apapachado, si el mensaje de la palabra te apapacha tu forma de vivir, hermano, entonces eres cabrito, que solamente estás esperando que te apapachen y no que tu pecado se confronte. Amén. Parece que el mensaje solo tiene que funcionar, o los requisitos tienen que funcionar en el pastor. Pero ¿qué pasa cuando los requisitos también los tiene que cumplir la oveja para ser oveja? Sujetarse, obedecer, dejarse guiar por el pastor. Y mi opinión es lo de menos, pero su opinión de los cabritos, es más importante. Buscan su comodidad. ¿Sí? Entonces, siempre se va a estar cuestionando, pero para el otro, juzgando al otro, no a mí mismo, viendo la paja en el ojo de mi hermano, olvidando que en el mío hay 1 y 2 vidas, es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, ya cuestionamos al pastor, y se los hablé porque tenía que ser hablado, ¿sí? Pero el pastor parece que él nunca tiene que estar triste. El pastor parece que nunca tiene que estar triste. Y él lo sabe que tiene que mostrarse fuerte. Pero somos
imperfectos. Parece que la iglesia cualquiera se puede sentirse triste, pero el pastor no. ¿Por qué? Ay, no, que es el pastor, pues que busque a Dios, que se refugie en Dios. Y se cuestiona también eso. Él no puede estar triste. Ah, no, el pastor no se tiene que equivocar. Es el pastor, no se tiene que equivocar. No tiene que haber errores. Es el pastor. ¿Cierto? Esos cuestionamientos los hay en el pueblo de Dios hacia su pastor. Que no se tiene que equivocar. Sí, dice la palabra, irreprensibles, pero no perfectos. Porque no lo podemos hacer. No lo podemos ser. Nos equivocamos, hermanos. Por eso están los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso, ¿sí? Pero el pastor es una oveja más, que también se sujeta al pastor. El pastor no se tiene que enojar, porque entonces ya está pecando también. Sí, también el pastor a veces se enoja. También el pastor tiene emociones. También el pastor se cansa. También el pastor tiene necesidad y también al pastor a veces le falla la fe. También el pastor vive eso. Pero saben, aquí delante y como pastor no tiene que mostrarlo. Él tiene que ser el fuerte. Él tiene que mostrarse fuerte. Y si está enfermo, entonces está en pecado el pastor. Entonces está en pecado el pastor. Son cuestionamientos que muchas veces en la iglesia hay, si es que el pastor se le ve cualquier cosa. Por eso es que pedimos oración. ¿Cómo leímos? Para que estemos bien y también demos buen alimento de parte de Dios. Para mantenernos firmes. Por eso es que necesitamos de sus oraciones. Hay un canto que dice, hermanos, cúbranme con su oración. Así dice el canto. Amén. Necesitamos pelear hombro a hombro. El pastor también necesita de sus oraciones. El pastor todo el tiempo está orando en la semana. Hermano, venga a orar. Ahí va el hermano, tiene que ir. Tiene que ir. Y si no va el hermano, es puesto en cuestionamiento. Entonces no tiene que ser pastor. El hermano tiene que mover sus cosas que tiene que hacer. El pastor tiene que mover todo para ir. ¿Por qué? Porque es el pastor. Pero ¿a poco cuando van al psicólogo es lo mismo? El psicólogo es lo mismo. Al psicólogo los que van tienen que ir hasta acá a su consultorio, a la hora que él dice. Y saben, a veces salen igual. El psicólogo no te cura nada. Cuando va el pastor y ora, Dios te puede sanar. ¿Sí? Pero, como les decía, a veces eso no se tiene que notar en el pastor. Eso no tiene que ser el fuerte. Tiene que mostrarse fuerte. ¿Sí? Y por lo tanto, como fuerte, tiene que predicar lo que yo quiero, lo que yo requiero. Y si me predica de la ofrenda, entonces es un avaricioso. Si está predicando de cooperaciones, posiblemente el hermano está buscando la forma de obtener ganancias deshonestas. ¿Sí? Como si el pastor se fuera a ser millonario con una cooperación. ¿Sí? Pero al psicólogo, yo investigué lo que cobra un psicólogo y en México, o al menos en la Ciudad de México, oscila el precio como desde los 400 pesos hasta los 1,500 pesos. Hasta los 1,500 pesos. Y a veces el pastor cuando fue invitado a orar, ni un taquito se le regaló, ¿verdad? No es que digo que lo hagan. El Señor dice, no, pero al pastor es el que le corresponde ser hospedador. Bueno, no duele a veces pagar una consulta, pero cuando se habla cuando el pastor dijo, hermanos, hay que cooperar un poquito para esto, porque
No, el pastor ya está buscando hacer ganancia. No, hermanos, perdóneme que si es que estoy hablando muy fuerte esta palabra, pero me lo demanda esto. Este mensaje lo demanda. Por eso es que casi yo creo que son escasas las veces que aquí en el púlpito, en esta iglesia, se haya hablado de cooperaciones, o es muy aparte, o de ofrendas. Y es bíblico. La palabra de Dios dice que tienen que haber ofrendas. Lo dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué creen que aquí no se habla mucho de eso? Y se tiene que hablar, hermanos. No llegando al otro extremo, ¿verdad? De convertirlo en negocio y que todo se torne en mal testimonio. No, hermanos. No es así. Pero cuando se habla de eso, muchos dan un paso hacia atrás y dicen, ay, no se vayan aquí a convertir mi pastor en uno de esos pastores que buscan ganancias deshonestas. Mejor no ofrendo ni le doy. Perdón, hermanos, pero nadie va a ser rico al pastor con una ofrenda. La bendición viene de parte de Dios. ¿Sí? La bendición viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, la gente gasta más en uno que estudió psicología, que ni te va a ayudar solo porque te escuchó, que un pastor, que el el pastor en la semana está buscando qué les voy a predicar, qué se les va a predicar, y se la pasa horas leyendo, se la pasa buscando, investigando, se la pasa haciendo todo eso. Y como para que la iglesia le ofenda a veces, que se habló de la ofrenda. Lo dice la palabra de Dios, hermano, no es tema hoy de ofrenda, pero se los puedo probar con palabra de Dios. Se los puedo probar con la palabra de Dios. ¿Sí? Es parte de los frutos de las ovejas que se sujetan y que oyen la voz del pastor. ¿Sí? Y cuando este pastor está hablando justamente lo que dice la palabra de Dios, no tiene por qué ponerse en cuestionamiento el mensaje. Entonces, las ovejas se sujetan, los cabritos no. Son los que todo el tiempo tienen que estar pensando en que no es así, en que es mi opinión o yo creo que así no es. ¿Sí? Y creen que él está exagerando el pastor, el predicador hoy exageró. Hoy sí no estoy muy de acuerdo con el hermano. Bueno, hermano, la palabra está dicha y desde todos los tiempos que ha existido, no todos están de acuerdo. ¿Sí? No todos están de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchos buscan hacer su voluntad antes que la de Dios. Y el evangelio quieren filtrarlo por su opinión, por su punto de vista, por lo que ellos creen. Si creen que eso no se adapta a lo que ellos piensan o a su razonamiento, entonces no es palabra de Dios. ¿Sí? Pero está escrito, hermanos. Está escrito. ¿Sí? Vamos a leer ahora Ezequiel 34, otra vez, pero ahora del 11 al 31. Ezequiel 34, del 11 al 31. Amén, gloria a Dios. Amén, dice la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Amén. Él mismo iba a venir y vino y dio la vida por sus ovejas. Y ahora sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Sí? Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco.
Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Es exactamente de lo que estuvimos hablando, hermanos. Es exactamente eso de lo que estuvimos hablando. Que la comida se contamina a causa de que los cabritos también escuchan y están contaminando todo, hermano. ¿Sí? Y las ovejas comen de eso. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorreasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará a él, y él le será por pastor. Hermanos, no es que precisamente David sea el pastor. Por eso les decía que no es literal, ¿sí? Sino que Cristo era del linaje de David, y decía que su reino no tendría fin. Por eso es que Cristo, el rey, el que va a estar apartando las ovejas, es ahora el pastor. Amén. Amén. Ese es el pastor. Dice: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dice: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompan las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. Amén. Las bendiciones vendrían. Es promesa que todas las bendiciones y libertad para las ovejas vendrían, pero dice que iban a estar en yugo, ¿sí? Y es lo que está pasando ahora, hermanos, que aún muchas ovejas están llegando. Muchas ovejas en la actualidad están llegando, están siendo libres, y es el fruto de la iglesia y del pastor que están haciendo su trabajo, que le están dando de comer al hambriento, que le están dando agua al sediento, que están cubriendo al desnudo, que están dirigiendo al forastero. Sí, es parte de todo eso, hermanos. Dice: no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré por ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces no fue solamente que pensáramos que Dios nos ve como ovejas. Aquí lo dice: vosotras, ovejas mías, hombres sois. Por si alguien no entendía la parábola, por si alguien pensaba que no éramos nosotros de quien se está hablando, aquí lo dice, que somos nosotros. Amén. Entonces, ¿somos ovejas o cabras? Las ovejas se sujetan al pastor, ¿sí? Para que recibamos y escuchemos en aquel día: venid, benditos de mi Padre, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Esas palabras yo quiero escuchar, hermanos.
Esas palabras son las que yo quiero escuchar. Amén. Pues este fue el mensaje de este día, hermanos. Espero que sea de edificación, no solo para nosotros, sino los hermanos que ven el mensaje por el video. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Gloria al Señor.